Buenas. Para usar el nodo, el add-on de simulación orbital, Orbital Object 3D, vamos a crear un proyecto nuevo para hacer la prueba. Voy a llamarle test. Tenemos que agregar a este proyecto el add-on que hay que descargar de la página, descargar de dicho y descomprimir. Entonces, una vez que descomprimimos el archivo, vamos a tener ahí la carpeta del plugin. Para agregar acá en Godot, vamos a primero que nada crear una carpeta que vamos a llamar addons en minúscula. Muy necesario que tenga exactamente este nombre, y ahí podemos agregar lo descargado. Al descomprimir le va a aparecer la carpeta Orbital Tools. Vamos a copiar y agregar dentro de addons. Una vez que se agrega esto, el plugin ya está disponible dentro del proyecto, pero faltaría activarlo. Venimos a Project Settings y a Plugins, y acá ya nos aparece nuestro plugin. Le damos Enable On y con eso está agregado y activado el plugin. Todavía no funciona en Godot, vamos a tener que cerrar y abrir la aplicación para que quede funcionando. Para eso podemos usar este atajo que es Project Reload Current Project, o si no, directamente cerrar y abrir. Va a hacer lo mismo. Guardamos. Una vez que está, ahora ya debería estar funcionando el addon, vamos a hacer la prueba. Crear una escena 3D, vamos a ponerle un nombre y vamos a agregar ahí un addon, un nodo Orbital Object 3D. Ya se agregó acá en el árbol de los nodos disponibles, estos dos nodos, Orbital Object 3D, que es el principal, que hace todo el cálculo orbital, y Orbit Render 3D, que es un accesorio para dibujar trazar la órbita. Vamos a agregar por ahora Orbital Object 3D. Cada uno de estos nodos representaría un objeto orbital, pero al agregarse al árbol va a ver si es hijo de un Orbital Object 3D, se va a establecer en órbita en torno a ese, pero en este caso, como no es hijo de un Orbital Object 3D, va a establecerse como un objeto central. No va a calcular una órbita, no se va a mover, va a quedar ahí fijo. Ahora, sobre este nodo vamos a ponerle un nombre. Como vamos a crear un pequeño sistema solar, le voy a llamar Sol, y vamos a instanciar otros nodos que van a ser los planetas. Vamos a llamarle a este planeta 1. Vamos a agregar uno más como planeta 2. Y con eso ya vemos que está funcionando el addon. Bueno, ahora el cálculo de las órbitas de Planet 1 y Planet 2 serán en torno a Sol. Para el cálculo usa, además del plugin, al instalarse el plugin también se instaló un autoload, un singleton, que podemos buscar acá en Project Setting Globals. Vemos que está agregado el Orbital Manager y activado. Ese Orbital Manager lo que tiene es la constante de gravedad. Si vemos acá, está definida acá el valor de G mayúscula, que es la constante de gravedad que se usa para hacer el cálculo de las órbitas. Ese valor lo vamos a dejar como está, pero si ustedes cuando lo utilizan en el nodo quieren hacer que sea más fluido o usar valores de masa no tan grandes, se puede cambiar este valor a un valor más grande y va a solucionar ese problema. Yo por el momento lo voy a dejar así y voy a usar valores grandes. Para la masa del Sol como atractor de estos planetas va a tener que tener un valor de masa bastante grande para que sea efectivo. Le voy a poner 1e a la 15, que sería un 1 con 15 ceros. Y bueno, y ahora puedo darle ya a los planetas. La masa, como todavía no son atractores de otra cosa, no influye, pero vamos a darle posición y velocidad. La posición inicial le voy a dar 180 y una velocidad inicial 20. Y ahí acá en la pestaña de Opus ya nos va a empezar a dar las órbitas calculadas. Calcula todos los parámetros de la órbita, y acá nos muestra que es una órbita elíptica
que tiene un periodo de 66 segundos y una excentricidad de 0,07. La excentricidad es lo que nos da la forma que va a tener la órbita. 0,07 es una órbita elíptica que es bastante cercana a la circular. El valor 0 sería una órbita circular y el valor 1 ya sería una órbita de escape, que se llama una órbita parabólica. Entonces entre mayores que 0 y menores que 1 son las órbitas elípticas, que son las más comúnmente vamos a usar. Pero también valores mayores que 1 son órbitas de escape, que son hiperbólicas. Los 4 casos se tratan en este simulador, por cada una de las singularidades, que es circular, parabólica, y hay una tercera singularidad que es una órbita radial, donde el cálculo de órbita fallaría. Si se deja un objeto sin velocidad, este va a caer directamente hacia el atractor. También se resuelve ese movimiento con este nodo de simulación. Bueno, acá entonces tenemos 0,07, una órbita ya bastante circular. La voy a dejar ahí. Para planeta 2 vamos a ponerlo más lejos. A ver, el planeta 1 está acá. Vamos a poner el planeta 2 más lejos. Como está más lejos va a tener una velocidad un poco más baja. Y ahí está, planeta 2, también órbita elíptica, 65 segundos, pero es bastante excéntrica. Voy a probar darle más velocidad y ahí la excentricidad va bajando. Y darle más, que se acerque a 0 para que sea bastante circular, para que sea que se vea más bien la simulación. Y le voy a dar un poco de velocidad en Z, que sería una velocidad transversal, para que sea un poco más tridimensional también nuestra prueba, porque es un nodo 3D, ¿no es cierto? Con esas velocidades debería ya funcionar. Según los valores de excentricidad y de periodo que nos está dando, está bastante bien, pero bueno, con esta simulación todavía no vamos a ver nada. Un poco porque no tenemos una cámara definida, pero también porque los Orbital Object 3D no son renderizables, no van a ser visibles en la simulación. Entonces tenemos que agregarle un nodo que sea visible. Puede ser cualquier cosa, pero para hacerlo acá en la prueba vamos a hacerlo simple. Vamos a poner una esfera 3D para cada uno. Esta es para el Sol. Vamos a darle un radio y un material que sea, como es el Sol, le voy a poner emisivo, no sé, completamente bastante rojo, emisivo, y vamos a darle más segmentos para que se vea más lindo, porque si no queda cuadrado. Con eso tendríamos un Sol bastante bien dibujado. A cada planeta vamos a agregarle también una esfera. Esta esfera vamos a darle radio 4, es solo para que sea visible la simulación. Ya en realidad ya estaría funcionando sin eso, pero no lo podríamos ver. Entonces vamos a agregarle estas esferas para que sea visible. Darle un poco de rojizo acá. Con eso está. Y el planeta 2 lo mismo, otra esfera. A esta esfera un radio y un estándar material. Epa, me equivoqué. Estándar material, material con color, también le voy a poner gris, pero un poco hacia el azulado. Bueno, con esos ya tenemos las tres esferas, tenemos las velocidades y posiciones iniciales ya calculadas. Debería funcionar, pero seguimos sin tener cámara. Ahí habría que agregarle. Yo ya tengo armada acá una escena donde tengo la cámara preparada, para no complicarme mucho ahora, para no hacerlo largo en realidad. Esta escena ya me agrega la cámara, lo voy a poner acá, y de paso me agrega un fondo estrellado que me bajé por ahí, bien fachero, ¿no? Con eso ya debería funcionar. Vamos a probar. Vamos a guardar la escena actual como principal. Y ahí lo tenemos. Ya está corriendo la simulación del movimiento orbital de los dos planetas alrededor del Sol, con sus órbitas elípticas. Queremos ver la línea de la órbita. En algunos casos sí, en algunos casos no. En este caso vamos a agregar, viene en el mismo addon, un segundo nodo que es el Orbit Render 3D.
Ese nos permite dibujar la órbita. Tenemos que agregarlo como en el mismo nivel del árbol en el que está. Queremos dibujar Planet 1, Planet 2. Lo agregamos en el mismo nivel, o sea, como hijo de Sol, para poder dibujar. Y aquí donde dice Orbiter, agregamos el cuerpo que queremos dibujar. Ahí ya tenemos dibujada la órbita de Planet 1. Vamos a hacer lo mismo para Planet 2. Le asignamos Planet 2. Fíjate que ya se cambia el nombre al planeta que fue al cuerpo que fue asignado. Planet 2 está un poquito inclinada respecto a Planet 1. Eso es porque le dimos velocidad transversal a la órbita, al movimiento inicial. Y con eso tenemos ya una simulación con las dos órbitas dibujadas, con los dos planetas viajando, cada uno con su velocidad. Podemos probar cambiar la velocidad de Planet 1. ¿Qué pasa en el movimiento orbital? Que cuando el planeta se acerca a su periapsis, el periapsis es el punto más cercano la velocidad aumenta, y cuando se va al apoapsis la velocidad disminuye. Entonces esta simulación resuelve todo ese problema, y se puede ver cómo se acelera el cuerpo cuando está en su periapsis y cómo respeta la velocidad correspondiente en la simulación. Bueno, también podemos agregar, voy a agrandar un poco la ventana porque está un poco chica. Y en estos orbital objects que están en órbita, están en movimiento, igualmente le podemos agregar otros orbitadores. Por ejemplo, en este del planeta 2 voy a agregar un orbital object 3D que sea una luna. Voy a llamarle luna. Bueno, para que se vea también voy a tener que agregarle una esfera. Vamos a ponerle radio 2,5. Vamos a agregarle el material con un color, un gris claro nomás, para que se vea nomás. Bueno, ahora si Moon va a orbitar, como es hijo de Planet 2, va a orbitar a Planet 2, pero tenemos que darle un valor de masa a Planet 2 para que sea un atractor. Voy a probar con 3e a la 13. No es tanto que esté adivinando, sino que ya hice algunas pruebas y creo que con ese valor va a andar. Un valor de masa bastante grande para que sea un atractor, ¿no es cierto? Y ahora si cambiamos un poquito la órbita, se va a recalcular. Ahí cambié un poquito la velocidad, volví lo que estaba. Cuestión que se recalculó la órbita de Planet y se dibujó acá la esfera de influencia. Al tener masa y tener un atractor que es el Sol, establece esta esfera de influencia, lo que significa que si viene un cuerpo orbitando al Sol y de repente entra en esta esfera, el cuerpo va a pasar a orbitar el planeta. Y luego cuando salga de esa esfera va a volver a orbitar el Sol, pero ya con una nueva órbita, dando así las maniobras de asistencia gravitatoria, ¿no? Esos cambios de atractor que hace un orbitador al entrar en la zona es todo automático. Cuando entra en esta zona de influencia va a cambiar a Planet automáticamente. Cuando salga de la zona de influencia va a cambiar al Sol de vuelta en forma automática. Bueno, y ahora al hacer el recalcular la órbita también ya nos apareció acá la del radio de influencia 71 del planeta 2. Vamos a ponerle a la luna una posición que sea dentro de ese radio. Vamos a ponerle 35 y vamos a darle una velocidad 10. A ver qué tenemos ahí. Bueno, vamos a agregar también el orbit render para poder ver la órbita de la luna, porque es bastante más cómodo. Vamos a buscar el orbit render y le agregamos para poder visualizar la órbita de la luna. Le asignamos la luna acá y ahí ya está en una órbita. Ahí está en una órbita hiperbólica,
elíptica, pero con un periodo muy grande y se sale de la esfera de influencia del planeta. No queremos eso ahora, vamos a... o podemos probar a ver qué pasa. A ver qué pasa cuando sale de la órbita del planeta. Ya queda en órbita del Sol. Como salía hacia atrás, ella ya queda en una órbita de menor energía y se acerca más al Sol. Qué interesante. Bueno, pero yo quería darle una órbita elíptica que no sea de escape, entonces vamos a bajar. Vean cómo se corrige ya el trazado de la órbita instantáneamente. También podemos cambiarle esta velocidad transversal para que quede un poquito girada. Podemos achicar un poquito más este. Y con eso le voy a cambiar el color también al Orbit Render para que se diferencie un poco más de los otros. Y con eso podemos ya crear la simulación, ya tenerla completa. Veamos de vuelta cómo al cambiar la velocidad el cuerpo va actualizando el trazado de la órbita. Así, al cambiar la velocidad transversal a la órbita, se gira, se va inclinando respecto a su plano. Bueno, y esto, si le damos a ejecutar, ya nos va a dar directamente los tres cuerpos, o sea, el planeta 1 orbitando con bastante excentricidad, el planeta 2 con una órbita casi circular pero inclinada, y la Luna con su órbita elíptica inclinada respecto a la órbita del planeta y también a la otra. Bueno, esas son las aptitudes, digamos, las capacidades del Orbital Object 3D, el addon que acabo de subir a Itch.io y está disponible para la descarga. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, nos vemos pronto.